Hoy vamos a entrar en una de las cartas más poderosas y más actuales de toda la Biblia, en Primera de Pedro. Comencemos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro comienza presentándose con humildad, pero también con autoridad apostólica. Su carta va dirigida a creyentes esparcidos por distintas regiones del mundo antiguo, perseguidos y desplazados, los llama elegidos, recordándoles que su identidad no depende de su situación terrenal, sino del plan eterno de Dios. La presencia habla del conocimiento previo y amoroso del Padre. La santificación del Espíritu indica que el Espíritu Santo los apartó para Dios, y el ser rociados con la sangre de Cristo evoca el pacto de salvación sellado por el sacrificio de Jesús. Así, Pedro saluda con una bendición triple en gracia abundante y paz multiplicada, dones que solo provienen de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro estalla en alabanza al reconocer la grandeza de la misericordia divina. Por medio de Cristo, los creyentes han renacido, es decir, tienen una nueva vida espiritual. Esta nueva vida los conecta con una esperanza viva, no una ilusión humana, sino una expectativa sólida anclada en la resurrección de Jesús. La herencia prometida es eterna, no se corrompe, no se mancha, no se marchita, porque está guardada en el cielo. Mientras tanto, los creyentes son preservados por el poder de Dios, y su fe es el canal por el cual esa protección se mantiene. La salvación final, la glorificación, será revelada plenamente en el tiempo señalado por Dios, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro reconoce el sufrimiento presente de sus lectores, pero los invita a verlo con ojos de eternidad. Las pruebas no destruyen la fe, la purifican. Así como el oro se refina al fuego, la fe genuina se fortalece en medio de la aflicción. El resultado final será honra y gloria cuando Cristo sea revelado. Pedro enseña que el sufrimiento del creyente no es inútil, es el proceso por el cual Dios produce algo eterno, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí Pedro resalta la belleza de la fe cristiana: amar a Cristo sin verlo físicamente. Los creyentes viven por la fe, y esa fe produce un gozo inefable y glorioso, un gozo que no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Cristo. El propósito final de la fe es la salvación del alma, se restauradus completamente a la vida con Dios. En los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pedro conecta la obra de Cristo con la revelación del Antiguo Testamento. Los profetas hablaban de una gracia futura, pero no entendían plenamente cuándo ni cómo se cumpliría. El Espíritu de Cristo, el mismo,
Espíritu Santo inspiraba sus palabras y les mostraba dos grandes momentos. Primero los sufrimientos del Mesías, luego la gloria que seguiría. Esta dualidad muestra que el plan de redención siempre fue intencional, no un accidente. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro dice que los profetas sirvieron a generaciones futuras a los creyentes del nuevo pacto. Lo que ellos vieron en sombras, los cristianos lo viven en plenitud. El Evangelio que ahora se predica es obra del Espíritu Santo. Y tan profundo es este misterio, que incluso los ángeles desean contemplarlo. Ellos observan maravillados la redención humana, algo que ellos no experimentan, pero admiran como testigos celestiales. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Después de hablar de la salvación, Pedro llama a la acción. Ceñir los lomos significa prepararse para actuar en estar mental y espiritualmente alertas. Ser sobrios es mantener la mente clara, sin distracciones del pecado o del temor. La esperanza debe estar puesta totalmente en la gracia futura, es decir, en el regreso glorioso de Cristo, cuando todo será consumado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito están: sed santos, porque yo soy santo. Pedro eleva el estándar moral del creyente, no conformarse a la vieja vida, guiada por los deseos egoístas del pasado. La obediencia y la santidad no son opciones, son la evidencia de haber sido llamados por un Dios santo. Ser santos no es ser perfectos, sino apartarse para Dios, reflejando su carácter en la conducta diaria. La cita de Levítico recuerda que la santidad es el sello del pueblo de Dios. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro recuerda que Dios, además de Padre amoroso, es juez justo, no muestra favoritismo, juzga con equidad. Por eso, el creyente debe vivir con reverencia, sabiendo que está de paso en este mundo. La palabra peregrinación subraya que la vida terrenal es temporal y que el temor reverente a Dios debe guiar cada decisión, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro recuerda el costo de la redención. No fue pagada con riqueza terrenal, sino con la sangre del Hijo de Dios. Esa sangre es preciosa, porque representa la pureza y perfección absoluta del sacrificio de Cristo, quien fue el Cordero de Dios sin pecado. El rescate no fue de una esclavitud física, sino de una vida vacía y sin propósito, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro revela el misterio eterno del Evangelio. En Cristo no fue una reacción al pecado, sino parte del plan de Dios desde antes de la creación. Fue revelado en el tiempo perfecto, movido por amor. Su resurrección y glorificación aseguran que la fe y la esperanza de los creyentes no están puestas en hombres, sino en Dios mismo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente,
de corazón puro. La verdadera fe produce pureza interior y amor genuino. Pedro destaca que la obediencia a la verdad, la palabra, transforma el corazón, y esa transformación se evidencia en un amor sincero hacia los hermanos. No es un amor superficial, sino profundo, nacido del Espíritu, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento espiritual no proviene de la naturaleza humana, sino de la palabra eterna de Dios. Esa palabra tiene poder para generar vida y permanece inmutable a través de los siglos. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro concluye recordando la fragilidad humana. Todo lo terrenal es pasajero. La gloria del hombre se marchita, pero la palabra de Dios no cambia ni se extingue. Esa palabra, el Evangelio, es la semilla viva que da vida eterna a quienes la reciben con fe. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, decid, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, Pedro comienza exhortando a los creyentes a despojarse de toda forma de maldad interior y social. Desechar implica una acción voluntaria, una decisión de apartarse del viejo carácter. La malicia, el engaño y la hipocresía son actitudes que impiden el crecimiento espiritual. En contraste, el apóstol anima a buscar la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra pura de Dios que alimenta y hace madurar al creyente. Así como un niño depende de la leche para vivir, el cristiano depende de la palabra para fortalecerse en la fe. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, sugiero una experiencia personal con la gracia de Cristo. Quien ha probado su bondad desea más de Él. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Cristo es presentado como la piedra viva, símbolo de estabilidad y vida eterna, aunque los hombres lo rechazaron, refiriéndose a su crucifixión y desprecio por parte de Israel. Para Dios, Él es escogido y valioso. Pedro compara a los creyentes con piedras vivas, que unidas a Cristo, forman un templo espiritual. Ya no se trata de un edificio físico, sino de un pueblo santo, donde Dios habita. Cada creyente es parte de esa estructura espiritual, llamado a ejercer un sacerdocio santo, no para ofrecer sacrificios de animales, sino alabanzas, obediencia y obras guiadas por el Espíritu, las únicas que Dios acepta por medio de Cristo. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Pedro cita Isaías para mostrar que Jesús es el cumplimiento de la profecía. Él es la piedra angular que sostiene todo el edificio de la fe. Los que confían en Él jamás serán avergonzados, porque su fe reposa sobre una base eterna e inquebrantable. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El mismo Cristo, que es fundamento para unos, se convierte en obstáculo para otros. Los que no creen tropiezan en él,
porque rechazan la verdad. Pedro aclara que esta resistencia no sorprende a Dios. Fue anticipada en las Escrituras. Los desobedientes se topan con la verdad y la rechazan. Y en esa elección manifiestan su destino en permanecer lejos de la salvación. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí Pedro eleva la identidad del creyente. Ya no somos parte de una nación terrenal, sino del pueblo espiritual, de Dios en linaje, escogido. Habla de ser elegidos por gracia. Real sacerdocio muestra que cada creyente tiene acceso directo a Dios. Nación santa implica separación del pecado. Pueblo adquirido significa que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Todo esto tiene un propósito: en proclamar las virtudes de Dios, quien nos libró de la oscuridad del pecado y nos trajo a su luz. Antes estábamos separados, pero ahora somos suyos, redimidos y transformados por su misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro recuerda a los creyentes que este mundo no es su hogar definitivo. Somos peregrinos en tránsito hacia la eternidad. Los deseos carnales son fuerzas internas que quieren dominar el alma. Abstenerse de ellos es una batalla diaria. Una vida santa es un testimonio silencioso pero poderoso. Incluso los que critican a los cristianos acabarán glorificando a Dios al ver su conducta íntegra. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pedro enseña el principio de la sujeción a las autoridades, no por miedo ni por interés, sino por causa del Señor. Toda autoridad legítima existe bajo la soberanía de Dios. El cristiano demuestra su madurez espiritual, obedeciendo y mostrando respeto, mientras confía en que Dios gobierna sobre todo poder humano, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. A la verdadera libertad cristiana no es excusa para la rebelión o el pecado, es la capacidad de servir a Dios voluntariamente. Al obrar bien, los creyentes refutan con hechos las calumnias de los incrédulos. La fe auténtica se defiende mejor con conducta que con palabras. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En pocas palabras, Pedro resume el equilibrio de la vida cristiana: respeto hacia todos, amor hacia los creyentes, reverencia hacia Dios y obediencia civil. 4 mandatos breves que abarcan toda la ética cristiana. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pedro se dirige a los siervos, en aquel tiempo una clase oprimida, para enseñarles el valor espiritual del sufrimiento justo. Sufrir por obedecer a Dios, incluso bajo injusticia, tiene mérito delante de Él. Lo importante es mantener una conciencia pura ante el Señor, pues. ¿Qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No hay virtud en sufrir por errores propios, pero sí hay honra
en padecer por causa de la justicia. Dios observa y recompensa al que soporta el mal con paciencia y fe. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro centra todo en Cristo. Él es el modelo perfecto de sufrimiento inocente. No respondió al mal con mal, sino que confió su causa al Padre. Su ejemplo enseña que la verdadera victoria está en la obediencia y la mansedumbre, no en la venganza. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús no solo fue ejemplo, sino redentor. En la cruz, cargó con nuestros pecados, pagando el precio de nuestra culpa. Su muerte nos libra del poder del pecado y nos habilita para vivir en justicia. Su sufrimiento es la fuente de nuestra sanidad espiritual y reconciliación con Dios, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro concluye con una imagen tierna. Antes estábamos perdidos, errantes sin dirección, pero Cristo nos encontró y nos trajo de vuelta. Él no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro pastor y guardián. Bajo su cuidado, el alma encuentra descanso, propósito y seguridad eterna. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pedro comienza el capítulo enseñando sobre la armonía en el hogar cristiano. La sujeción aquí no implica inferioridad, sino un espíritu de respeto y humildad que refleja el carácter de Cristo. Aun cuando el esposo no es creyente, la conducta santa y respetuosa de una esposa puede ser un testimonio poderoso, capaz de ganar el corazón sin necesidad de palabras. Es una sumisión que nace del amor y la fe, no del temor. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Pedro enseña que la verdadera belleza no está en lo exterior, sino en el carácter. El adorno más precioso para una mujer creyente no es el lujo ni la apariencia, sino un espíritu sereno, humilde y pacífico. Ese espíritu es incorruptible, no envejece ni pierde valor, y es altamente estimado por Dios. A lo que adorna el alma vale mucho más que lo que adorna el cuerpo, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pedro recuerda el ejemplo de las mujeres piadosas del pasado, que mostraban su confianza en Dios mediante su actitud respetuosa y obediente. Sara es mencionada como modelo de fe y sumisión, no porque fuera perfecta, sino porque confiaba en el plan divino. Las hijas de Sara, las creyentes de hoy, demuestran su herencia espiritual cuando hacen el bien sin temor, sabiendo que Dios defiende su causa. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro exhorta a los hombres a tratar a sus esposas con comprensión y respeto. Llamarlas vaso más frágil no significa debilidad moral o espiritual, sino reconocimiento de su delicadeza y dignidad. El marido debe proteger, valorar y honrar a su esposa como igual ante Dios, porque ambos son coherederos de la gracia de la vida. La falta de amor y respeto en el hogar
afecta incluso la comunión con Dios, impidiendo que las oraciones sean escuchadas. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Pedro extiende la enseñanza al cuerpo de Cristo en general. Llama a la unidad, la empatía y la misericordia. El creyente no debe responder al mal con venganza, sino con bendición, porque su llamado es reflejar el carácter de Cristo. Al bendecir a quienes lo hieren, el cristiano se alinea con su identidad celestial y recibe la herencia espiritual prometida. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí Pedro cita el Salmo 34, mostrando que la vida bendecida no es resultado del azar, sino de una conducta recta, hablar con verdad, apartarse del mal, hacer el bien y perseguir la paz. Son caminos que atraen la atención y el favor de Dios. Él ve y escucha a los justos, pero se opone a los que practican la maldad. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo Él, que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro anima a no temer el sufrimiento por hacer el bien. Incluso si el mundo se opone, el creyente es bienaventurado. La clave está en santificar a Cristo en el corazón, es decir, ponerlo en el centro de la vida. Cuando alguien pregunte por la fe, debemos responder con humildad, respeto y convicción. No se trata de discutir, sino de testificar con mansedumbre, teniendo buena conciencia, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Una conciencia limpia es una defensa más poderosa que cualquier argumento. Las obras hablan más fuerte que las palabras. Cuando la conducta es irreprochable, las acusaciones pierden poder y los enemigos quedan en vergüenza, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro recalca una verdad espiritual. El sufrimiento por obedecer a Dios tiene propósito, pero el sufrimiento por el pecado solo produce culpa. Aun cuando no entendemos los motivos, si Dios lo permite, hay un bien mayor detrás, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo es el ejemplo supremo del sufrimiento justo. Él, siendo completamente inocente, murió por los culpables. Su sacrificio abrió el camino hacia Dios San. Fue ejecutado en su cuerpo humano, pero el Espíritu Santo lo resucitó, demostrando su victoria sobre la muerte, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este pasaje misterioso muestra que Cristo, por medio del Espíritu, proclamó su victoria incluso a los espíritus rebeldes. Probablemente, seres caídos o generaciones antiguas desobedientes. En los días de Noé, Dios esperó con paciencia, pero pocos respondieron. El diluvio fue juicio y salvación al mismo tiempo
Han juicio para el mundo impío, salvación para los que creyeron y entraron al arca. El bautismo, que corresponde a esto, ahora no salva, o quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pedro explica que el bautismo simboliza lo que sucedió en el diluvio, no un lavado externo, sino una realidad interior. Es la señal de una conciencia limpia, de un corazón que ha sido purificado por la fe. La salvación no está en el agua, sino en lo que representa la unión con la muerte y resurrección de Cristo. Él está ahora glorificado, reinando con autoridad sobre toda potestad espiritual. Así, Pedro concluye el capítulo mostrando que Cristo no solo venció el pecado, sino que reina sobre todo. El sufrimiento de los creyentes, por tanto, no es derrota, sino participación en la victoria de aquel que gobierna desde el cielo. En medio de las pruebas, el cristiano tiene un Señor exaltado, un Salvador que sufrió, triunfó y ahora protege a los suyos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro muestra que el sufrimiento por Cristo produce un corazón que renuncia al pecado. Cuando alguien decide obedecer incluso en medio del dolor, demuestra que su deseo principal ya no es la carne, sino agradar a Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. La vida antigua quedó atrás. Pedro recalca que ya se gastó suficiente tiempo en cosas que destruyen el alma. Es un llamado a no volver a la antigua naturaleza. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El cambio verdadero provoca incomodidad en quienes siguen en el pecado. La santidad muchas veces confronta sin palabras, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La justicia final está en manos de Dios. Nadie puede escapar del juicio. Cada obra será examinada, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. San Pedro enseña que el Evangelio fue anunciado a todos para que tuvieran la oportunidad de vida espiritual, aun cuando físicamente ya no vivan. Dios desea que todos reciban su verdad, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. La conciencia del final debe llevar al creyente a vivir alerta, enfocado, sin distracciones espirituales y dependiendo en oración constante. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor sincero restaura, perdona y une. Donde hay amor, las caídas no destruyen, sino que son sanadas. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La generosidad debe brotar del corazón, no de la obligación. La hospitalidad revela el carácter de Cristo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios ha dado dones distintos a cada persona, y el propósito nunca es exaltarse, sino servir. Somos administradores, no dueños, de lo que Él nos dio. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, minister, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Todo lo que el creyente hace debe reflejar dependencia de Dios. Cuando se sirve bajo su poder, la gloria siempre va a Él, amados.
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las pruebas no significan abandono, sino proceso. Dios purifica como el fuego purifica el oro. Antes bien, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Sufrir por Cristo es un privilegio, porque nos une a Él y prepara un gozo mayo, en su gloria futura. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La oposición revela que el Espíritu de Dios está sobre la vida del creyente. Donde hay rechazo por la fe, hay presencia y honra divina. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El sufrimiento por hacer lo correcto honra a Dios. El sufrimiento por pecado no tiene valor espiritual, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Dios empieza limpiando y corrigiendo a su propio pueblo, antes de juzgar al mundo. Si la corrección es seria para los suyos, cuán severo será para quienes rechazan su palabra. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La vida cristiana exige perseverancia y lucha espiritual. Quienes rechazan a Dios no tendrán lugar donde huir en el día final. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro finaliza con este versículo, que el camino correcto es confiar totalmente en Dios mientras seguimos haciendo lo bueno. Él es fiel y jamás abandona a quienes se encomiendan a Él. Después de recorrer cada capítulo de esta poderosa carta, queda claro que el mensaje de Pedro sigue vivo. Hoy somos llamados a ser un pueblo firme, santo y lleno de esperanza. Aún en medio del dolor, la prueba, la injusticia o el rechazo, Pedro nos recuerda que no pertenecemos a este mundo, que fuimos elegidos por Dios para reflejar su luz, y que cada batalla que enfrentamos tiene propósito, que el sufrimiento no es señal de derrota, sino de purificación, que el amor cubre multitudes, que los dones que Dios nos dio son herramientas para servir, que la humildad abre puertas a la gracia, y sobre todo, Pedro nos enseña que Cristo es nuestra roca, nuestro ejemplo, nuestro pastor fiel, que guía nuestras almas hasta el final. Hoy, mientras cerramos este recorrido por el libro de un Pedro, recibe este llamado: permanece firme en el Señor, no retrocedas, no te rindas. Aun cuando las pruebas ardan como fuego, recuerda que Dios te está formando para algo mayor. Cuando te sientas débil, Él te fortalecerá. Cuando seas probado, Él te afirmará. Cuando te sientas solo, Él te sostendrá. Y cuando llegue el final, Él mismo te coronará con gloria eterna. Levanta tu mirada. Eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No caminas solo, caminas con Cristo, y Él nunca falla. Si este estudio de un Pedro bendijo tu vida, te invito a suscribirte al canal, apoyar este contenido y seguir creciendo juntos.